Good afternoon, students. Welcome to this session. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando correctamente? Good afternoon. Sí, profe, me están escuchando bien. Okay, good. So, guys, how are you doing? Are you good? How was your weekend? I'm fine, thanks. How was your week? Okay, guys, we are going to do this session to talk about the activity 1, right? Vamos a hacer esa sesión para hablar de algunas cosas relacionadas con la actividad número 1, ¿ok? He estado revisando las evidencias que ustedes han enviado y hay unos grupos en los que han participado más aprendices que otros. Entonces, quisiera que también revisáramos esa parte, tal vez si hay dudas, inquietudes respecto a la realización de algunas de las evidencias de la actividad número 1 o de las evidencias 2, 3 y 4, que también pueden ustedes irlas realizando si tienen la disponibilidad de tiempo en estos momentos. Okay, I have prepared a presentation. Okay, so I will share the presentation with you. Recordemos que la sesión está siendo grabada para poder compartir la grabación a través de la plataforma. Okay, let's talk about footing quantifiers. Los que han tenido la oportunidad de revisar el material de estudio de esta actividad número 1 se habrán encontrado con esta temática, no solamente en el material, sino al momento de desarrollar las dos evidencias de la actividad número 1 y además la evidencia o la actividad interactiva, right? Vamos a trabajar el tema, tal vez hayan cosas que ustedes ya sepan, entonces podemos ir participando haciendo algunos aportes. Okay, food and quantifiers. So let's practice. Let's talk about food. Do you know that we can separate the food in countable and uncountable nouns? Do you know that? Si sabemos que la comida en inglés se puede separar en dos categorías, contable, countable, uncountable, no contable. Ahí me podría decir cómo podemos identificar algo que sea contable y algo que sea no contable. Ok. ¿Alguien quiere participar? Bueno, por aquí nos dicen en el chat cosas tangibles. Yes, something like that. But I will show you why we separate the food in countable and uncountable nouns. En inglés, algo que sea contable es algo que es susceptible de contar individualmente. For example, apples, right? You can say 1 apple, 2 apples, 3 apples. Normalmente cuando tenemos un elemento o una comida que podemos contar de manera individual. Lo que llamamos no contables son aquellos alimentos que necesitan otro tipo de medida para ser contados. En el caso de los líquidos que necesitan una medida que sea por litros,
tazas, bolsas, botellas. El caso de los granos, que se cuentan a través de libras, kilos. El caso de algunos otros productos como la carne, que también la compramos a través de libras, kilos. Entonces, por eso haríamos como la principal diferencia entre lo que podemos contar y lo que no podemos contar. In the presentation, you can see some of the examples for countable nouns and uncountable nouns, right? For example, countable nouns, we have burgers, sandwiches, the 1, 2 burgers, 2 sandwiches, 2 hot dogs, 2 cherries, apple, grapes, orange or oranges, olive, watermelons, carrots, 1, 2, 3 carrots, tomatoes, peas, salad, vegetables, pancakes, sausages, eggs and potatoes. Todos esos elementos se pueden contar de manera individual y por consiguiente tienen plurales. Por esa razón algunas de las palabras las muestran en plural. For example, burgers with S, burgers, sandwiches, hot dogs. Tenemos la S, que es la que nos indica siempre que hay plurales. Right? And we have the uncountable nouns in the other hand. Like bread. Por ejemplo, en inglés el pan no se puede contar. Yo no puedo decir un pan, 2 panes. Debo decir una pieza de pan, una taja de pan. Right? Fruit. En general, fruit, the category fruit is uncountable, right? Frutas como categoría, porque ya por separado muchas frutas sí son contables. Me refiero a la categoría de frutas, así como la categoría de vegetales sí es contable, la de frutas es no contable. Juice, todos los líquidos, juice, milk, soup, tea, coffee, water, todos los líquidos son incontables. Los granos, rice, sugar, flour, los líquidos o los granos o como las harinas en general, lo que es el polvo. Cereal, dijimos que las carnes como meat, cheese, butter, honey, chocolate. Tenemos todas estas dentro de nuestra categoría de no contable. ¿Se nos va quedando un poco más claro cómo identificamos algo contable y algo no contable? Ok, good. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque mucho de lo que Yes, vamos a ver teacher. ahora y de lo que ustedes trabajaron en las evidencias se desprende de hacer esa identificación correctamente. Okay, now let's use the expression there is and there are to talk about the quantities. Right? Vamos a hablar del there is y el there are para hablar de cantidades. We use there is and there are to say that something exists. Right? Siempre que utilicemos el there is y el there are es para decir que algo existe. Por esa razón, there is y there are significa hay. Es esa palabra hay que utilizamos en español. But in Spanish, we use I for singular and plural nouns. Right? Siempre en español utilizamos la palabra hay con plurales o con singulares. Es decir, hay una manzana, hay varias manzanas, o simplemente hay manzanas. No hago diferencia entre singulares o plurales. En inglés sí hay esa diferencia. For example, there are 5 oranges. There is an orange. There are
5 oranges, plural. There is an orange. Estamos trabajando singular y plural, right? There is for singular nouns and there are is for plural nouns. Singular and plural. Importante que tengamos en cuenta aquí que el there is lo vamos a utilizar con todo lo singular y there are con lo plural. Las dos formas significan hay. For example, singular countable nouns, orange. Una naranja es un sustantivo contable que está en singular. There is an orange. There is an orange. What's the meaning of this sentence? There is an orange. ¿Qué quiero decir yo con esta oración? There is an orange. Hay una naranja. Hay una naranja. Eso es lo que quiero decir. Right. Another example. There is a banana. ¿Qué hay de diferente entre la primera y segunda oración? De pronto, porque orange empieza con Uno es vocal y el otro con consonante. profe. Okay, very good, guys. We use an with singular nouns that start with a vowel. Orange start with O, orange. But banana start with a consonant, B. Siempre que nuestra siguiente palabra empiece con una vocal, simplemente ponemos la, N, an. Es a or an significa uno. Déjame reviso algo aquí. María Alejandra, aquí tengo tres, bueno, dos María Alejandra. ¿Alguna de ustedes era la que me estaba escribiendo en el WhatsApp? Yo, instructora. Ah, ok. Yo le escribí, pero para la sesión pasada. Alguien me estaba pidiendo el enlace, creo que entonces era María Alejandra Valero. Sí, Ok. señora. Era para confirmar si todavía necesitabas el enlace. Ok. Muchas gracias. Okay, you're welcome. Okay, guys, let's continue. Okay, singular countable noun, we use there is, right? But we use there is with the uncountable nouns too. Miren que el there is no solamente lo podemos utilizar con lo singular, sino que lo podemos utilizar con todo lo no contable. With all the uncountable nouns. Con todos los sustantivos que no sean contables. Sugar, coffee, water, soda, meat, chicken, and more. For example, there is some sugar, there is some sugar, there is a lot of sugar. Hay algo de azúcar o hay mucha azúcar. There is some sugar or there is a lot of sugar. Entonces el there is, para resumir, se utiliza con lo singular de lo contable y con todo lo que no sea contable. Ese sería nuestro uso del there is. ¿Ok? ¿Sí nos va quedando claro hasta el momento? Sí, señora. Ok, good. Sí, profe. Very good. Now, Profe, cuando es a y an, ¿también es en la pronunciación o es solo la escritura? digo, there is an orange. An orange. Y Digamos que una palabra empiece por la H y, o sea, pues no, se pronuncia la... si tiene sonido de vocal, sería con an. Si tiene sonido de vocal. Ah, ok, profe. Por ejemplo, la palabra hora, hour, entonces sería an hour. Empieza con H, pero tiene sonido de vocal. Entonces ahí también se utiliza la N. Pero la palabra house
a house, porque house no tiene sonido de vocal, tiene sonido. La H en ese caso suena como una J, house. Ok. Now, resulta que cuando yo hablo de lo incontable, como sugar, no puedo utilizar el an o el a, porque si el azúcar es incontable, yo no puedo decir que hay un azúcar. ¿Es correcto? Yo no puedo decir un azúcar, dos azúcares. Por eso utilizamos algo que es el some. Some significa algo. Entonces, simplemente lo utilizamos para decir, hay algo de azúcar. There is some sugar. ¿Qué tanto? Ahí sí tendríamos que medirla, bueno, pesarla. Pero cuando no sabemos la cantidad exacta, solamente utilizamos el some. There is some sugar. Hay algo de azúcar. Normalmente ese es el que más se utiliza para describir lo no contable. Right? Let's do this exercise. Look at the picture and describe the things you see. Vamos a mirar rápidamente las imágenes y con el there is hacer una oración con lo que estamos viendo. Una con cada imagen. Yes. Por el chat, profe. Pueden usar el chat. O Les voy a acá dar en 2 para minutos. nosotros. Porque es suficiente. Vamos a usar podemos escribir en el chat y ahora las vamos socializando. Okay, guys. I can see your answers and they are good. Very good, guys. So who wants to read the number 1? Apple. ¿Quién quiere hacer la primera oración? Participar aquí. Okay. Yo, teacher. No, profe. Go on. There is an apple. There is an apple. Very good. Second, pineapple. There is pineapple. There is a pineapple. Good. Number 3, bread. There is some bread. There is some bread. Good. Lemon. Number 4.
There is a lemon. There is a lemon. Good. Number 5, meat. There is some meat. There is some meat. Good. And the last one, tomato. There is an tomato. There is a tomato. Okay, good. Very good, guys. Good job. Porque Tell me. panes con some. Podría ser también con A, ¿no? ¿Cuál? Con A. Porque La- no puede decir un pan. Lo que pasa es que en Real. inglés el pan no es contable. Oh, En inglés el pan se toma como no contable. Entonces, por eso tendríamos que utilizar el some. Es diferente cuando yo digo una rodaja de pan, una pieza de pan, pero ahí no estoy contando la palabra pan, sino las rodajas. Sí, pero no, el pan como tal no se puede contar. Okay, guys, let's talk about the use of there are. It's really easy because we use there are with plural countable nouns. Plural countable nouns. Siempre que utilicemos el there are, va a ser con lo contable cuando se encuentra en plural. Solo con lo contable en plural. For example, bananas. We can say there are some bananas. Hay algunas bananas. There are some bananas. Cuando no utilizo el some, cuando no quiero decir la cantidad exacta o no me sé la cantidad exacta. O puedo utilizar el número. There are 6 bananas. Or there are a lot of bananas. What is the meaning of a lot of? What is this? ¿Algunas? A lot of es mucho. No, ok. Entonces en este caso será, hay muchas bananas. Let's do an activity. Use there are to describe the things in the picture. For example, apples. ¿Cómo por ello describir que hay algunas manzanas o que hay 3 manzanas? There are three Manzanas apples. sería there are 3 apples. Okay, you can say, wait a minute. There are some apples, or there are 3 apples. There are some apples, or there are 3 apples. Puedo especificar la cantidad o puedo utilizar el some para decir que hay algunas sin decir el número exacto. Pineapples. There are some pineapples, right? There are some pineapples, or there are 2 pineapples. ¿Alguien notó que cuando las cosas están en plural llevan la S? Apples, pineapples, lemons. Siempre que utilicemos el there are, el sustantivo debe ir en plural. Es una regla. The last one, there are some lemons, or there are 10 lemons. Is the correct answer, right? Ahí podría ser podría ser there are a lot of lemons. A lot of lemons, yes. También para utilizarlo, there are a lot of lemons. Lo puedo utilizar y sería completamente válido. Profe, una pregunta. Yes.
¿Por qué en las tres manzanas no utilicé there are a lot and apple? Tiene que ser mayor de 3 para poder decir de are a lot. Pues en realidad eso es más como de percepción, diría yo. Es más como un tema de cómo lo vean ustedes para utilizar ese tipo de cuantificadores. Vamos a mirarlo rápidamente para que nos quede más claro cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro. En un momento. Aquí. Aquí yo tengo los principales, ¿sí? Los que más se utilizan. Y les voy a mostrar cómo los vamos a utilizar. Eso se llaman quantifiers. Esos también están dentro del material de estudio de la semana. O de la semana o de la actividad número 1, para ser más claro. Vamos a leer rápidamente qué significan y cómo se utilizan. Aquí en este cuadro que ustedes están viendo, nos marcan con una X con cuáles no se utiliza y con un chulito, un check, con los que sí. Tenemos lo que se utiliza con lo contable y lo que se utiliza con lo no contable. Entonces empecemos mirando qué significa cada uno. Tenemos, por ejemplo, little, que significa poco. Few, que también significa poco. ¿Cuál es la diferencia entre usar little o few? De acuerdo al cuadro. Tengo aquí. Que es no contable, es contable. Ok, good. Hay que saber es con qué se utiliza. Los dos significan poco. La única diferencia es que little se utiliza con lo no contable y few es poco con lo contable. Esa es una diferencia inicial. El a lot of significa mucho y se utiliza con los dos, con lo contable y no contable. Ese es el único que se utiliza con los dos. Es uno de los que se utiliza con ambos. Lo voy a poner mejor acá para que nos quede más claro cuáles se utilizan con ambos. Contable y no contable. Tengo el a lot of, el some, que significa algo o algunos. Tengo el any, el love of, que también significa mucho. Y tengo el any, que significa ninguno o nada. Esos serían los cuantificadores que yo utilizo con lo contable y no contable, o sea, que sirven para usar con los dos. El a lot of, que significa mucho, o love of, que significa mucho también. Cualquiera de las dos formas es correcto. El some, que significa algo o algunos, y el any, que significa ninguno o nada. Si nos va quedando claro hasta ahí qué significa cada uno y cómo se utiliza. Nos queda faltando el uso del many, que significa mucho con lo contable, y el much, que significa mucho con lo no contable. La única diferencia que yo tengo aquí en el many y en el much, ya se les voy a mostrar cuál es. Hasta el momento nos queda claro cómo se utiliza cada uno y qué significa. Sí, señora. Ok. Good. Very good. Ahora, quiero que tengamos en cuenta algo que es adicional también. Utilizo little y few con las cosas afirmativas, con lo que es afirmativo, las oraciones afirmativas. Utilizo a lot of, some, and love of con las afirmaciones igualmente. Y utilizo any
any y much con lo negativo. Eso es algo que es muy importante que tengamos en cuenta. En oraciones negativas vamos a utilizar y en preguntas. Vamos a utilizar el any, el many y much. Ahora les vamos a dar un ejemplo para que nos quede más claro cuando ya nos centremos más en la parte gramatical. ¿Sí nos queda claro hasta el momento cómo sería el uso de cada uno? Sí, señora. Listo, entonces miremos ahora cómo sería el uso del there is y there are. Okay. Sí, There señora. is, there are. In affirmative. Let's talk about the Yes. affirmative form. Singular and plural. In singular, we use there is plus a singular noun with countable. There is a banana. Tengo un sustantivo contable en singular, banana. Cuando lo pongo en plural, utilizo el there are. There are some bananas. There is a banana, singular. There are some bananas, plural. There is with uncountable nouns. Recordemos que con lo no contable utilizamos el there is. For example, there is some milk. Y no tiene plural porque lo contable nunca tiene plural. Entonces no podemos utilizar el there are. No se utiliza el there are con lo no contable. Eso fue lo que acabamos de ver en los ejemplos que hicimos. Lo que no vimos hace un momento era el uso de la forma negativa. ¿Dime? ¿Yes? Profe, disculpe, repite esa última partecita que dijo de que no se utiliza en plural. El plural no se utiliza con lo no contable, porque lo no contable no tiene plural. Por lo mismo que te decía, por ejemplo, la leche en inglés no es contable, entonces yo no puedo decir una leche, dos leches. Simplemente digo leche. O sea, esas palabras no tienen plural, no se pueden tomar como plurales. Diferente a banano, yo puedo decir un banano, dos bananos, tres bananos. Entonces, en ese caso, el plural sería con la S, bananos. Esas palabras contables sí tienen plural. Será como la diferencia ahí. Let's talk about the negative form. Negative form. Para formar un negativo, simplemente tengo que agregar la palabra not. There is not, there are not. Or there isn't, there aren't. Solamente debo agregar la palabra not. For example, there isn't a banana. There isn't a banana. There aren't any bananas. O there aren't 5 bananas. Ustedes recuerdan hace un momento que en la explicación les comentaba que teníamos el some y el any. El some es igual a decir any. La única diferencia es que el some lo utilizamos en afirmación y en negativo y pregunta lo reemplazamos por el any. Por ejemplo, aquí, there aren't any bananas. Reemplacé la palabra some por la palabra any. Entonces estoy diciendo, no hay ningún banano. Ahí es donde hago como ese reemplazo, ese cambio. We switch. Right? ¿Sí nos va quedando un poco más claro? Yes, profe. Okay, good. Señora. And the same with the uncountable nouns. There isn't any milk. No hay nada de leche. There isn't any milk. También modifiqué el some por el any. There isn't any milk.
to an activity. Put the sentences in negative form. Vamos a poner estas oraciones en forma negativa. For example, there is an apple. ¿Cómo podría yo poner esa oración en forma negativa? There Sería, there isn't isn't a Yes, very good. There isn't an apple. So you say there isn't an apple. Very good. Simplemente le pongo el not. There isn't an apple. Lo pongo mayúscula como para que resalte un poco más. No hay una manzana. Good. There is a pineapple. There isn't a pineapple. There isn't a pineapple. Very good. Y se dan cuenta cuando yo utilizo el a o el an, esa en negativo la puedo seguir utilizando, no tiene problema, porque sigue siendo uno. How about there is some bread? There isn't any bread. any bread. Aquí tendría que cambiar el some por el any. There isn't any bread. Very good. Lemon, there is a lemon. There isn't a lemon. There isn't a lemon. Good. Good. How about there is some meat? There isn't any meat. There isn't, debo cambiar el some. There isn't any meat. And finally, there is a tomato. There isn't a tomato. There isn't a tomato. Okay, very good, guys. Good. Va quedando más claro cómo trabajaremos la forma negativa. Right? Now. Okay, wait a minute. Now, let's talk about the question form. Question. Al ver estas oraciones, ¿alguien me puede decir cómo formé la pregunta? ¿Qué cambio hice para formar la pregunta? Se coloca el auxiliar al principio. Colocamos el auxiliar, que sería el verbo to be al inicio. Entonces ya pondría el is o el are. Entonces, are there a banana? Y pongo el signo de interrogación. Are there any bananas? Y sigo utilizando la palabra any para reemplazar el some. Is there any milk? Esa sería la forma correcta de poder formar una pregunta. Miremoslo de manera individual. For example, is there a banana? Yes, there is. No, there is not. Siempre que yo hago una pregunta con un auxiliar, en este caso con el verbo to be, las respuestas van a ser cortas. Yo solo podría decir yes, no. Solamente puedo decir sí o no en mi respuesta. ¿Cómo se responde adecuadamente? Cuando la pregunta es con el is there, la respuesta debe llevarlo también. Lo único es que cuando la respuesta es negativa, al final debo poner la palabra not. Miremos, is there a banana? Yes, there is. No, there is not. Será la forma de responder. Yo le puedo, después de ese punto, yo puedo agregar mucha más información, pero esa será la forma de responder, gramaticalmente hablando.
For example, is there a pineapple in your fridge? Is there a pineapple in your fridge? ¿Hay piña en tu refrigerador? Yes. ¿Quién me puede responder? De acuerdo a cómo vimos que se respondía ahora. Yes, there Yes, is. there is. Yes, there is. Okay. In negative? No, there is No, not. there is not. No, there is no. Okay, good. Very good, guys. Plural. In plural is so similar. For example, are there any bananas? Yes, there are. No, there are not. Positive, positive, negative, negative. Right? Profe, tengo una pregunta. En ninguna de las dos en las respuestas se puede contraer el there is. Normalmente no se puede hacer, pero pues, sobre todo cuando es pronombre, se puede hacer, pero aquí con el there is y con el there are es mejor darlos separados. Conversacionalmente se usa más separado. No quiere decir que si tú dices no, there isn't, no, there aren't, esté mal. Es correcto. Pero en modo de conversación, la gente lo utiliza más como lo están viendo ustedes. Es mucho más común en una conversación que la gente diga, there are, yes, there are, no, there are not. Okay, guys. Do you have questions? No, señora. No, señora. No questions. Okay. Pero me gustaría saber cómo van con el desarrollo de las evidencias. Ya las enviaron las tres de esa actividad número 1 o apenas las van a desarrollar este fin de semana. Profe, yo apenas voy a desarrollar la primera actividad número 1. Estoy terminando de leer el material para poder empezar a hacer la actividad. Okay. ¿Alguien tiene dudas sobre cómo desarrollar las evidencias? Profe, digamos, en la de, creo que es la de la receta, ahí queda guardado el resultado. Sí, les voy a mostrar. Déjame les muestro rápidamente. Cuando ustedes ingresan aquí a Territorium, bueno, voy a ingresar al curso. Entonces, cuando van a desarrollar la actividad interactiva, vamos aquí a contenido del curso, ¿verdad? Contenido del curso, proyecto, y voy a la actividad 1, Activity 1. Entonces, aquí en las evidencias, voy a ir a buscar la actividad interactiva, que es esta, the recipe. Entonces, en ver score, vamos a ver cómo es esta evidencia. Bueno, aquí nos dicen que seleccionemos el ingrediente que no se necesita, ¿cierto? El que no necesita la persona. Ella dice, I need some olive oil and some bread. Dice, olive oil and bread. Entonces, lo que ella no necesita es este ingrediente de la mitad. Entonces, lo selecciono. Y así debo continuar hasta que finalice. Al finalizar, creo que me aparece un letrero que dice, good job. Voy a hacerla rápidamente y les muestro cuál es el letrero. No le voy a mostrar mientras la hago para que cada uno lo pueda hacer. Instructora, una pregunta. Y digamos, si a uno le fue mal en esta actividad, ¿uno tiene oportunidad de presentarla otra vez o ya no? Claro, tú la puedes repetir todas las veces que sea necesario.
Ah, porque lo que pasa es que esta mañana estaba desarrollando las actividades, entonces a mí me fue como mal en esa. Entonces le iba a volver a repetir, pero no me dejó. No, sí la puedes desarrollar varias veces, porque los intentos están para que sean ilimitados. Pero si Disculpa, quieres, espera, yo reviso, como para estar seguro. Dime. Bueno, sí, señora, gracias. ¿Alguien me va a hacer otra pregunta? a la hora de hacer las preguntas ¿Me puedes a repetir? la hora de hacer las preguntas a la hora de que hacerle las preguntas a los compañeros en la evidencia 1, ¿es obligatorio utilizar el ARDER? O bueno, el GERAR o el DERIS. Si quieren hacer una pregunta sobre eso, o en el foro pueden preguntar, por ejemplo, ¿do you like fruits? ¿Te gustan las frutas? O como preguntas más sobre sus hábitos, pueden hacerlas también, con otra estructura diferente. Sí, no Es necesariamente. decir, que sí se puede utilizar de pronto el DO. ¿El cuál, perdón? ¿Me puedes repetir? Es que hay como un ruido por aquí cerca, no te puedo entender muy El bien. DO Sí, se puede utilizar el do, o el claro, el DA. presente simple. Sí, lo puedes utilizar, claro que sí. Bueno, miremos aquí, aquí en la pantalla, al finalizar la actividad interactiva les debe aparecer esto. Very good job. Keep it up. Gracias. Este es el anuncio final que indica que yo hice bien mi evidencia. Yo les aconsejo que le tomen una captura de pantalla cuando les aparezca. Esperen unos minutos, al final, bueno, le toman la captura de pantalla, la guardan y le hacen clic donde dice close. Si ven que ella cierra automáticamente, la actividad aquí ya quedó cerrada. Entonces, yo ya puedo cerrar la pestaña y volver a mi curso. Voy a esperar unos minutos, no sé, yo supondría que son unos 5 minutos, hasta que aquí aparezca que ya realicé un intento. Y ahí, cuando ya hayan pasado unos 5 minutos, puedo volver y revisar mis calificaciones. Entonces, yo miro mis calificaciones, acá y ahí debe aparecerme ya la nota. Sea la A o sea la D, la nota siempre tiene que llegar, tiene que aparecer. Si no aparece la nota definitivamente, como ustedes la captura de pantalla la guardaron, me la envían con su nombre completo y yo pongo la nota de forma manual. ¿Qué quiere decir? Que hubo un error ahí y por alguna razón la nota no apareció. Mira, acá la nota va a aparecer así. A, que significa que lo hicieron correctamente. Creo que todos sacaron A por aquí. Ah, mira, acá hay una persona que sacó D. Quiere decir que la tienen que repetir. Aquí. Entonces ahí van a poder ver sus notas y irse dando cuenta si hicieron la actividad de la manera que era. Instructora, la verdad me perdí. Para la nota, ¿qué tengo que hacer? Si no te aparece la nota de la evidencia interactiva, es simplemente una captura de pantalla cuando la hagas al finalizar y me envías la captura de pantalla, me envías la imagen a mí para yo revisar, para yo poner Bueno, la sí, nota. señora. Y a otra cosa le quería preguntar. Es que bueno, yo estaba desarrollando las actividades, entonces a mí me aparece un PDF y un Word. Entonces, el Word es el que tenemos que subir a la plataforma, ¿verdad? Y el PDF es como las indicaciones. ¿Cuál evidencia exactamente? En actividad número 1, que es, bueno, tomarle la foto a la cocina, describir, bueno, los alimentos que hay dentro de la cocina y eso. Entonces, esa toca ir a la plataforma, ¿verdad? Sí, Y pero sí. el PDF no se sube, simplemente ese es como las indicaciones, porque ahí sí estoy confundida. Sí, las indicaciones, esas son las indicaciones, tienes razón. Ese PDF no Ah, tiene que subir. bueno, ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra duda que podamos resolver en este momento? Pero por aquí Valentina me dice lo de la captura de pantalla, vamos a mirar.
Valentina, revisa nuevamente tus calificaciones y ya debe aparecer actualizada la nota. So guys, do you have more questions? Creo que no. Bueno, como no tienen más preguntas, Instructora, dime. Sí, dime. desde hoy inician sí la actividad 1, ¿sí? Pues, la actividad 1 tenía una fecha de inicio desde el primer día del curso, que era el 22. Lo que pasa es que esa incluía la semana 1 y 2. Y tiene como fecha de cierre el 2 de noviembre como tal. ¿Qué pasa el 2 de noviembre? A la medianoche, o bueno, el día siguiente, el 3, yo reviso quienes ya enviaron las evidencias de esa actividad número 1 y hago un cuadro de honor con los nombres de las personas que enviaron todas las evidencias. Pero las personas que no participaron todavía lo pueden hacer. O sea, todas las evidencias van a seguir abiertas para que ustedes participen. Ustedes tienen hasta el último día del curso, que sería el 1 de diciembre, para participar. Ah, bueno, sí, sí, señora. ¿Y esas actividades están a qué lado están de la plataforma? Mira, estás viendo en este momento ahí el curso, ¿cierto? ¿Sí? Este es el curso. Sí, señora. Tú ya has ingresado acá a la plataforma, ¿cierto? Vas acá donde dice contenido del señora. curso. Y haces clic ahí. Cuando estás en contenido del curso, perdón, espera, que es esta la que estoy aquí. Contenido del curso. Ahí vas a hacer clic donde dice proyecto. Y mira, ahí te aparece la actividad número 1, la actividad número 2, número 3 y número 4. Para acceder, solamente tienes que hacer clic para que se abra la carpeta. Entonces, en la carpeta tienes el material y acá abajo tienes las evidencias. Por ejemplo, hagamos clic en las evidencias. Te aparece la primera parte, es instrucciones, y con estas flechitas que tienes arriba o tienes abajo, vas moviéndote por cada evidencia. Por ejemplo, tenemos la del foro. Aquí siempre nos piden que descarguemos un archivo. Mira, acá están las instrucciones en inglés y en español. Cuando descargas el archivo, desarrollen lo que te piden en el archivo que hagas, y cuando la quieras enviar, solamente bajas un poquito más, y aquí donde dice ver foro o ver evidencia, ahí puedes hacer los envíos. De todas maneras, en las instrucciones te muestran cómo se participa y también te dan como los pasos para poder participar. El primero es un foro, la segunda es una actividad interactiva, que fue la que yo hice hace un rato, y es aquí donde dice ver SCORM, ahí la puedes hacer. Y la tercera es una evidencia en la que debes enviar un archivo, y a través de donde dice ver evidencia puedes hacer el envío. Y así con cada una de las actividades, número 2, 3 y 4. ¿Y te queda un poco más claro? Lo importante es que entres y que empieces como a cacharrear la plataforma, como a explorar. Sí, señora, muchas Ese gracias. activity 1, profe, con la pregunta de la joven, de activity 1, ese es el de la primera semana, ¿verdad? Sí, es lo que estamos haciendo por esos días. Ok, listo. ¿Alguien tiene otra duda? Instructora, buenas tardes. Yo tengo Hola. una preguntita. ¿Ya podemos subir las evidencias de la actividad 2? Claro, ustedes pueden subir todas las evidencias al momento que ustedes quieran, porque todas están abiertas. Digamos, si tú en 2 semanas terminaste todo el curso, entonces ya terminaste. Yo voy calificando y poniendo las notas. Lo único es que tienes que esperar a que se acabe el curso para aparecer como que aprobaste, ¿sí? O sea, es la aprobación, yo solamente la doy el último día.
Pero si tú enviaste todo y las notas son de A, significa aprobado, quiere decir que ya solamente están esperando recibir el certificado. Ok, profe, gracias. Okay, you're welcome. Doctora, tengo una duda. Dime. Digamos, si como el curso se pueden subir las evidencias, digamos, el último día, y su merced califica con A o D, digamos, si la sube el último día y no la aprobó, le quedó algo mal, ¿cómo se hace ahí, digamos, pues para la corrección? Bueno, yo creería que aquí hay que tener en cuenta, bueno, el 1 de diciembre es el último día para enviar evidencias, ¿cierto? Hasta la medianoche. Vamos a ver exacto el calendario para que lo veamos entre todos. Aquí hay una información, acá. Dice, fecha final de entrega de evidencias, 1 de diciembre, certificación el 2 de diciembre. Yo les aconsejaría que no esperáramos a que fuera el 1 de diciembre, envíenlas el día anterior, el 30, porque yo todos los días califico. Entonces yo voy sacando listados preliminares, yo digo, bueno, ya estas personas aprobaron y voy mirando. Entonces, por ejemplo, si tú me envías las evidencias el 30 de noviembre, pues ya para el 1 te van a aparecer las notas. Entonces tú vas a decir, ah, mira, todas las tuve bien o me toca corregir alguna. ¿Sí? Que de pronto te toca corregir. Si tienes una D, por ejemplo, de todas, no pasa nada. Pero si tienes 5 que no fueron aprobadas, entonces ahí sí vas a tener un inconveniente para poder certificarte. ¿Sí? Entonces, como tratar de, con tiempito, por ahí máximo el 30 de noviembre uno ir haciendo los envíos para ya el 1 tener las notas y en caso de que haya algo que corregir, pues ese mismo día hacerlo. Pero es que a mí el 2 o sea, ya la plataforma me pide que cierre el curso, entonces yo no puedo extenderlo más porque nos bloquean. Se nos bloquean los usuarios cuando nosotros no hemos cerrado a tiempo. Es como un tema ya del SENA. Listo, doctora, muchas gracias, muy amable. You're welcome. Profesora, qué pena, yo no me podría entrar. ¿Será que me puedes, por favor, cómo decir de qué han hablado? Ah, bueno, Paula. Pues revisamos una temática respecto a la actividad número 1, que es el uso del DERIS, DERA, los cuantificadores. Si no pudiste ingresar desde el inicio, lo que puedes hacer es revisar la grabación. Te voy a mostrar dónde va a estar la grabación. Ese es el curso virtual. ¿Estás viendo en este momento lo que estoy compartiendo en pantalla? Una pregunta, ¿todos los que están aquí se encuentran en el grupo de WhatsApp? No, señora. Sí, señora. No, señora. Yo no, señora. Les voy a compartir el enlace para que se unan al grupo. Lo voy a poner aquí en el chat para que los que no están se puedan unir. Y en el chat les voy a compartir el link de YouTube en el que van a encontrar la grabación de la clase de hoy, ¿sí? De la sesión de hoy. Entonces, para que los que no pudieron ingresar a tiempo tengan la oportunidad de revisar. Ahorita ya les comparto el link. Bueno, aquí en el chat les acabo de copiar el enlace. Con ese enlace pueden ingresar al grupo de WhatsApp. Entonces, María Paula, voy a subir la grabación por ahí en 1 hora, ya debe estar cargada en YouTube y te comparto el enlace para que la puedas revisar desde el principio y puedas ver de qué hablamos. Vale, profe, muchísimas gracias. Es que estaba trabajando. No, qué pena. tranquila, no te preocupes. Para eso es que hacemos la grabación, para que ustedes puedan acceder a lo que dijimos acá. Okay, guys, thanks for participating. See you later. Thanks, teacher. Goodbye. You're welcome. Goodbye. Thank you, teacher. Bye, bye. Goodbye. Bye. Goodbye. Thank you. Goodbye. See you later.